mis amigos, bienvenidos a una entrega más de tu programa Resplandece Hoy. Su amiga y hermana Yelisa Vázquez les habla y hoy estaré por aquí compartiendo como todas las semanas con cada uno de ustedes, mis fieles escuchas. Ahora, quiero invitarte a que te suscribas a nuestro canal. Si no lo has hecho, le des a la campanita de notificaciones. Por supuesto, nos dejes tus comentarios y también comparta con cada uno de tus amigos. Bien, en este momento vamos a estar dialogando con el tema reaccionando a tu llamado saliendo del anonimato. Ustedes se preguntarán de qué trata este tema. En lo más adelante ustedes se darán cuenta. Cuando hablamos acerca de reaccionando, nos vamos a especificar con la palabra reacción, que es el cambio producido como respuesta a un estímulo. Reacción se refiere a la acción que se genera a consecuencias de un estímulo o bien la respuesta de una acción concreta. Es el cambio, como dije anteriormente, producido a causa de una respuesta mediante estímulos. ¿Qué es el estímulo? El estímulo es lo que me va a llevar a que yo haga alguna manifestación. Y este estímulo es nada más y nada menos que tu llamado. Cuando vemos y revisamos qué es el llamado, es recibir un nombramiento de parte de Dios para servirle de una manera particular. O sea, eres escogido o eres elegido para cumplir un propósito. Esto es el llamado. Dios te eligió a ti para que cumplas este propósito, para que cumplas ese llamado. Pero en medio de todo esto existe algo fundamental. Y esto es la fe. Para que tú reacciones en base a ese llamado, tienes que tener fe. ¿Qué nos dice la palabra de Dios en Hebreos 11:1? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Es decir, que si no tienes fe, nunca vas a reaccionar a tu llamado. Nunca vas a creer lo que ya Dios depositó en tus manos. Por eso dije anteriormente que lo fundamental de todo esto es la fe. Creer que tú puedes, creer que lo puedes lograr. La fe es un principio de acción y poder. O sea, si yo creo, todo va a ser posible. Con el simple hecho de creer, yo voy a accionar en base a lo que Dios me entregó. Yo voy a accionar en base a lo que Dios depositó en mis manos. Yo me empodero de eso que Dios me entregó. Y por eso es que digo que la fe es accionar en base al propósito que Dios tiene contigo. Y eso fue lo que vimos en un personaje muy conocido en la palabra de Dios. Y este es David. David era el hijo menor de Isaí, un hombre que se encontraba en la tercera edad y tenía 7 hijos. El menor de él era David, un jovencito que cuidaba las ovejas de su padre en el campo. Este tenía experiencia en caza, mataba leones y toda bestia que se acercara a las ovejas de su padre. Además de todo eso, él era rubio, hermoso de ojos, de buen parecer, también era valiente y vigoroso, un hombre de guerra, prudente en sus palabras. Sobre todo, era que Jehová estaba con él. Y eso es lo fundamental de todo ser viviente, que Dios esté con nosotros. Pero a pesar de que David poseía características que indicaban que él era un buen hombre, no era suficiente para ser conocido en su territorio, a diferencia de sus hermanos, que ellos estaban preparados para ir a la batalla, eran conocidos en su entorno, es decir, que todos los jóvenes de su tiempo se preparaban para lograr ese objetivo, servirle al rey. Y David, lamentablemente, era muy joven. No tenía las capacidades para poder llegar hasta donde habían llegado sus hermanos. Porque como ya había dicho, era muy joven, no tenía experiencia, no estaba preparado para ir a la batalla. Y eso acarreaba que David no fuera conocido en su entorno. David trabajaba en el campo, trabajaba con las ovejas, trabajaba con las bestias que querían acercarse a la manada de su padre. Por ende, nadie se imaginaba quién podría ser David, porque todos quizás miraban lo que estaban frente a él, nunca se detuvieron a ver más allá de lo que sus ojos veían. ¿Y qué nos dice Primera de Corintios 1:27, la segunda parte del versículo 27? Y de lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Quizás los pocos que conocían a David nunca le pasó por la cabeza que David podría ser rey de Israel o que pudiera derribar a un Goliat tan grande, tan fuerte, tan capacitado y preparado para la batalla. A nadie se le ocurrió esa idea.
más en los propósitos de Dios sí estaba implementado, porque Dios es un Dios de propósito. Y cuando tú creíste que David no podía llegar a hacer nada, ya Dios había determinado que sí él lo iba a hacer. Me gusta esta historia porque puedo identificar cómo va el proceso de reacción para que David pudiera cumplir su llamado, para que David pudiera cumplir con el propósito que ya Dios había determinado con él. ¿Sabes algo? Cuando para el mundo eres desconocido, en lo espiritual ya fuiste reconocido. En ese tiempo que acabo de mencionar, nadie conocía a David, nadie, absolutamente nadie conocía a David. En lo espiritual, ya David había sido reconocido. ¿Por qué? Porque ya Dios había tenido un propósito con él, ya Dios había declarado que él iba a ser, porque cuando él mandó a Samuel a que fuera a ungir a un hijo de Isaí, le dio especificaciones, no le dijo ve a Israel y elige a cualquiera, no, le dijo ve y selecciona a uno de los hijos de Isaí para que sea rey. Cuando él fue a la casa, él entendía que podría haber sido uno de sus hermanos. ¿Por qué? Porque eran fuertes, valientes, valerosos y todo eso. Y el Señor le dice, detente, no mire lo que está delante de ti, mira lo que hay en el corazón. O sea, Dios nos está diciendo que aprendamos a mirar lo que hay dentro, no lo que está por fuera. Y desde luego Samuel le pregunta a Isaí que si no había otro hijo de él, mas Isaí le responde que sí, que estaba en el campo. Lo manda a llamar y posteriormente él es ungido, con la excusa de que fue a hacer sacrificio para que Saúl no se diera cuenta. Mirando toda esta historia y analizándola desde este punto de vista, nos podemos dar cuenta que cuando Dios quiere hacer un propósito con nosotros, lo hace por encima de cualquiera. No importa si está un Saúl, no importa si hay un sinnúmero de personas a nuestro alrededor que quieran limitar el propósito, Él lo va a hacer. Saben que en ese tiempo, vuelvo y reitero, David era un joven que a pesar de haber estado en la zona del anonimato, de él emanaba una esencia que permitía que todo su entorno, a pesar de no conocerlo, lo recomendara, porque la gracia de Dios estaba sobre él y esto era lo que le daba paso a que él pudiera acercarse al propósito. Todo tu entorno te va a recomendar aunque no conozcan quién tú eres, porque eso es lo que te va a ir acercando poco a poco a tu llamado. Y eso es lo que pasó con David. La gente recomendaron a David con Saúl para que tocara el arpa. O sea, hay algo que tú estás haciendo ahora mismo, que quizás tú no te ves en un futuro haciéndolo en gran magnitud, pero eso poco que estás haciendo ahora es lo que va a provocar que tú te acerques al llamado que Dios ya determinó que tú ibas a cumplir. Entonces, eso es lo que viene pasando en nuestras vidas. Hay algo que te va a llevar, que te va a arrastrar, que te va a inclinar a que tú lo puedas cumplir. Por ejemplo, en mi vida hubo un suceso en el cual yo pude identificar que eso fue lo que me arrastró para que yo pudiera identificar cuál era mi llamado. Hubo unas personas que me empujaron a hacer algo que yo en ese momento no hacía. Pero cuando ellos me llevaron a esa zona y yo vi cómo yo me desarrollaba en esa área, eso me hizo chas, despierta, mira, tú puedes hacer esto. Y de ahí en adelante yo comencé a trabajar en función a eso que yo sabía hacer. Me pude dar cuenta que ese era mi llamado, que eso era lo que a mí me gustaba. Entiende que tú vas a tener a tu lado personas que te van a empujar para que tú te acerques a tu llamado. No interpretes esos empujones como malas hazañas o como malas cosas, sino llévalo al contexto de que fue para que tú despiertes y entendiera en qué área tú debes trabajar y cómo debes hacerlo. Ahora todo depende de ti si tú accionas en base a ese llamado, porque la historia cuenta que hubo un momento donde Isaí mandó a David al campo de batalla para que le llevara un efá a sus hermanos. Pero ustedes saben que David tenía una responsabilidad con las ovejas. ¿Cuál fue la postura de David? Bueno, voy a dejar a alguien para que la cuide mientras yo voy a hacer lo que mi padre me encomienda. Por aquí comienza la reacción del llamado de David a lo que Dios quería hacer con él. ¿Por qué? Porque si en otras circunstancias David se hubiese quedado en su casa cuidando las ovejas, no hubiese tenido la oportunidad de pelear contra Goliat, que fue uno de los escenarios para que David saliera de la zona del anonimato. Y esa zona para muchos se puede convertir en esa zona de confort, en esa parte en la cual nos sentimos cómodos,
nos sentimos satisfechos con lo que siempre hacemos, con lo que siempre estamos acostumbrados a realizar más. Sin embargo, eso no es lo que nos va a permitir a que podamos cumplir con el llamado. Al principio dije que todo iba a depender de la reacción que tomes con relación a tu llamado. ¿Tú lo crees? Pero sigues con los brazos cruzados. No te permites desarrollar ese don, ese talento que Dios ha depositado en tu vida. Yo conozco muchas personas que tienen el don de cántico, el don de predicación. Pueden ser profetas, pueden ser pastores, pueden ser lo que sea. Pero ¿qué pasa? Están tan infundidos en esa zona de confort y no se profundizan en salir de ese anonimato para que puedan ser productivos y trabajar en la obra del Señor. Yo no sé con cuántas personas yo estoy hablando en este día, pero yo quiero que tú sepas que desde antes de que tú nacieras, el Señor te entregó un propósito, te seleccionó para que tú cumplieras con un llamado. Y si sigues con los brazos cruzados, manteniéndote en esa zona de confort, nunca vas a poder cumplir con el llamado que Dios te entregó. David, por ende, comenzó a reaccionar desde una encomienda tan insignificante de llevarle algo a sus hermanos. Cuando él llegó al campo de batalla, se da cuenta de este hombre fuerte, grande, valiente, en el contexto de que se atreve a desafiar al pueblo de Dios con sus armaduras, con su experiencia. Y él dice, pero ven acá, este que está aquí, ¿cómo puede ser que este hombre está retando a este pueblo? Tiene que levantarse uno, y asimismo tú tienes que decirle a todo lo que está pasando hoy día. Tiene que levantarse un hombre o una mujer que esté dispuesto a llevar el propósito de Dios como Él quiere hacerlo, porque hoy día lamentablemente habemos tanta gente, tantas personas que podemos ayudar para contrarrestar las acechanzas del enemigo, pero ¿qué hacemos? Nos quedamos en las zonas de confort, sin trabajar, sin hacer lo que Dios nos encomendó, y dejamos que el enemigo haga con este mundo lo que le da la gana. Nosotros fuimos seleccionados para hacer algo, para cumplir un propósito. Asimismo lo hizo David. David no tenía experiencia en batalla. David no fue preparado para ir a la guerra. Pero David dijo, yo me voy a poner en pie y no voy a pelear con armas que están acostumbrados a pelear en la guerra. Voy a pelear con mis propias armas. Levántate y reacciona. A ti Dios no te entregó las mismas armas que me entregó a mí, pero a ti te entregó algo que con eso poco que Dios te dio, con eso es que tú te vas a desarrollar en lo que Dios te llamó a hacer. Depende de ti si tú reaccionas. Depende de ti si tú lo crees. Porque hay tanta gente con tantos divinos talentos y lo están guardando. Y no es posible que Dios ha tenido tanto detalle con nosotros y nosotros, simple y sencilla razón, no les demos valor a lo que ya Él determinó en nuestras vidas, a lo que ya Él dijo que podemos llegar a ser. Tú fuiste electo para cumplir un mandato. Tú fuiste seleccionado para que en tu vida se cumpla un procedimiento que Dios ya dijo que se iba a cumplir. Aunque entiendas que no tengas todavía todo para fluir en gran magnitud, no detengas el llamado de Dios. No detengas el propósito de Dios. Porque lo que Dios quiere hacer contigo, lo harás, estés o no estés capacitado. Recuerda lo que Dios le dijo a Samuel, no mires lo que hay delante de ti, ni su parecer, mira lo que hay dentro y su corazón. Así que comienza mejor a dedicarle tu corazón al Señor, postrarlo delante de Él y deja que Él haga lo que quiera hacer contigo. Recuerda algo, la gente cercana se opondrá a tu llamado. Haberán personas que se opondrán a lo que ya Dios dijo que tú ibas a hacer. No detengas tu llamado porque otros digan que tú no puedes, porque otros digan que tú no lo vas a lograr. Así que obvia esas opiniones que solamente tratan de limitar lo que Dios quiere hacer contigo. Y otra cosa, no practiques con espadas
de otros. Trabaja con lo que Dios te enseñó. Tu esencia es lo que va a provocar que algo suceda. Si tú crees y confías en el Señor, algo va a suceder. Pero no te detengas a trabajar con lo que otro está haciendo, sino haz con lo que Dios te enseñó a hacer. Trabaja en función a eso, porque Dios te ha puesto un talento, te ha puesto una virtud que otros no pueden trabajar de la misma forma que tú lo haces, porque Dios te marcó para algo diferente. Solamente cuando estés dispuesto a reaccionar, es decir, cuando estés dispuesto a hacer algo o moverte del lugar para cumplir con tu llamado, es cuando sucederá algo en tu vida. En otras palabras, solamente cuando tú comiences a entender que Dios dijo que vas a cumplir el propósito y el llamado, ahí es cuando tú vas a entender que tú puedes ser lo que ya Dios dijo de ti. No eres el fracasado, no eres el menospreciado, no eres las cosas negativas que las otras personas dicen. Eres lo que ya Dios dijo desde antes de que naciera. Reacciona en base a tu llamado y trabaja en lo que Dios ya dijo que ibas a hacer. Hoy Dios quiere que te pares y salga del anonimato para ser ese enter que Él quiere utilizar para este tiempo. Querido amigo, querido hermano, si estas palabras han llegado a tu corazón, te voy a pedir que la pongas en práctica. Trabaja para lo que Dios te encomendó y sal de la zona del anonimato, sal de la zona de confort. Sé que será difícil, sé que no será fácil, pero eso es lo que te va a indicar que sí lo puedes lograr. Deseo de todo corazón que puedas poner en práctica estas palabras y que Dios siga tratando en tu vida en una manera en especial. Muchas gracias a cada uno de ustedes por escuchar el episodio de este día. No olvide, mi querido amigo, de compartir este mensaje con todos tus amigos, porque yo sé que al igual como lo fue contigo, lo será con todos ellos. Bendiciones mil y que Dios te bendiga. Nos vemos en la próxima semana. Chao, chao.